Ya, jóvenes, en honor al tiempo, muy buenas tardes a todos. En honor al tiempo vamos a comenzar. Tenemos no mucho auditorio, pero hay bastantes personas aquí en el otro lado de la línea. Vamos a conversar levemente aquí, partamos un poquito más lento y ahí le damos tiempo a que se incorporen a algunos otros de los alumnos. Voy a comenzar compartiéndoles la presentación de hoy día, que como siempre la vamos a dejar, ¿no es cierto?, incorporada en la presentación que ustedes después pueden revisar en más detalle, la vamos a compartir ahí en el Educandos. Ya. Entonces comenzamos. Les comento que en el día de hoy vamos a tocar dos temas, que ya son de los últimos que se podría hablar de la parte conceptual. Son solamente temas que complementan y que nos ayudan en el tema del mejoramiento y en la interpretación de lo que son diagramas de flujo. Hay que pensar, cuando vemos estas cosas, que nosotros tenemos un diagrama de flujo lleno de equipos, lleno de conexiones, de líneas, de tubería, y hemos ido uno por uno revisando diferentes temas, y ahora vamos a ver dos temas que son relacionados con la ingeniería de planta. Tema número uno, vamos a hablar de qué es lo que entendemos nosotros por los conceptos asociados a las capacidades de producción. La primera parte entonces va a estar relacionado con eso, y cómo se mide la eficiencia de un proceso, pero visto solamente bajo la perspectiva de la parte productiva, la cantidad de unidades producidas por un proceso. Vamos a ver algunos conceptos, después vamos a hacer algún ejercicio que nos quede claro a todos, y en la segunda parte, en la segunda mitad, vamos a ver un tema que se refiere a la forma en la cual se determinan los costos de una planta. Aquí en ese escenario lo que hay que pensar es que tenemos un proceso, pero es que está lleno de equipo, y cómo determino el costo de cada uno. Alguien puede decir, bueno, lo cotizo. Sí, claro. Eso es el camino cuando uno tiene un proyecto y está comprando los equipos. Pero cuando está en la etapa de diseño, eso no es posible. No tenemos todavía una forma de tener cotización de todos los proyectos. Eso llega después, pero uno elabora el proyecto antes. Bien, tema número uno, entonces veamos la parte producción y cómo se determina la eficiencia de un proceso desde el punto de vista de las unidades producidas. Aquí hay un resumen de los temas principales, y ahí dice capacidad de producción. ¿Qué se entiende por eso? Capacidad de diseño, capacidad efectiva real, rendimiento de un proceso, utilización de un proceso, concepto de eficiencia, y vamos a ver algunos ejercicios. Como ustedes ven, en realidad son hartos términos, entonces tampoco la idea, damas y caballeros, tampoco la idea es que ustedes aprendan todas las fórmulas que hay aquí de memoria, si lo que hay que hacer es captar nomás el concepto. No es necesario aprenderse cosas de memoria, sino que más bien la parte conceptual. Cuando, insisto yo, que cuando tengan alguna consulta, por favor, me lo indican para detenernos, la conversamos y seguimos adelante. Aquí hay una primera parte en donde hay un resumen de qué entendemos por, así en forma global con cada uno de los conceptos. Capacidad de producción, número de unidades que se pueden producir o almacenar en la instalación. Simple. Capacidad es la cantidad de unidades. En general, esto tiene asociado, ¿no es cierto?, la capacidad, tiene asociado todo el flujo de costos, pero aquí estamos necesariamente viendo las unidades producidas. La capacidad, dice más abajo aquí, también se determina si compensará una demanda o si las instalaciones y equipos permanecerán inactivos. O sea, uno compra una planta o diseña una planta y le pone un cierto número, tantas unidades producidas por año. Ok, pero ¿eso qué es? ¿Qué concepto? ¿Cómo lo asocio? Seguramente uno puede decir, es la capacidad de diseño. Bien, pero si yo pongo un camión, por ejemplo, ustedes verán, uno se compra un camión de 30 toneladas y al final eso lo usa con cualquier tonelaje, y a veces de repente lo tiene que usar obligadamente con una parte de su capacidad, porque, bueno, porque los fletes son, es lo que sale. Parecido es en la parte productiva. Las capacidades cada vez, dice, se determina el tamaño de la instalación. Claro, una unidad que produce más, por supuesto, es más grande que una unidad que produce menos.
obvio. Y en algunos, lo que se trata siempre aquí es de establecer un elevado nivel de utilización del equipo. La idea es que si uno compra una planta, ojalá le use toda la capacidad productiva. Caso contrario, entramos en ineficiencia, aunque eso es relativo. El mismo caso del camión, si es para 30 toneladas y permanentemente estamos sobre 30 toneladas, lo más probable es que ese camión tenga una vida útil menor. Bien, entonces habría que ver, ahí aparecen los diferentes conceptos. La capacidad de diseño, ¿qué pasa si se sobrepasa? ¿O qué pasa si es demasiado baja? ¿Qué pasa con la eficiencia de los equipos? Ese es el tema que se trata de medir con este tema cuando uno conversa de los conceptos de rendimiento o de capacidad productiva de un proceso. La capacidad proyectada o la capacidad de diseño, que es la que yo había planteado antes, esto en términos simples corresponde a la máxima capacidad teórica de la planta. Ojo que eso no significa que no se pueda producir más, no, sino que por diseño dijimos que esta planta es para 1 millón de toneladas por año, por decirle algo. Bien, entonces la máxima capacidad que le dimos a todos los equipos, y por lo tanto los equipos, cada uno de ellos está diseñado para ese objetivo. Dice ahí abajo lo que puede realizarse en un periodo de tiempo, siempre tiene que ser por un periodo de tiempo determinado, en condiciones ideales. Normalmente se expresa en una relación tal como esto que está aquí. Hay un ejemplo particular ahí, si fuera una industria de acería, ¿no es cierto? Estaríamos hablando ahí toneladas de acero por semana, por mes, por año. La planta Huachipato, por ejemplo, supera el 1.000.000 de toneladas de acero producido por año. Eso como capacidad de diseño. En general, aquí fíjese usted, aquí hay una serie de, me voy a saltar el tema de lo que hay, mucho texto aquí, eso lo pueden leer después en detalle, pero aquí lo que trata de decir es que en general las plantas normalmente uno los trabaja a las capacidades máximas, normalmente trabaja a un porcentaje. Por ejemplo, que abajo dice, lo típico es que un proceso trabaje al 80%. Ahora, ¿por qué trabaja distinto? Bueno, diseñamos una planta para producir, qué sé yo, plástico, pero y para 1 millón de toneladas por año para seguir con cifra redonda, pero ¿cuánto produzco lo que me compran? Y eso puede que no sea 1 millón. Ahora, si los tiempos son muy buenos, a lo mejor me van a comprar más y ahí trataremos de llevar la planta al mínimo y ojalá un poquito más arriba. Pero ojo, que si no llevamos la planta a la capacidad de diseño, probablemente la eficiencia operativa e incluso puede aparecer un cuello de botella en alguna parte del proceso. Aquí vamos a poner un par de conceptos adicionales. Entonces, la capacidad de diseño sería la capacidad máxima del proceso. Tenemos un primer concepto. Segundo concepto, capacidad efectiva o real. ¿Cuál es esa? Es la efectiva real es la capacidad que la planta en proceso se obtiene en la realidad cuando uno vive lo que está produciendo en vivo y en directo. Si fue diseñada para 1 millón de toneladas, pero la capacidad real puede ser, oye, si era 82%, entonces era real, 820.000 toneladas por año. La capacidad efectiva normalmente resulta menor que la proyectada o la de diseño. Ahora, tenemos dos conceptos entonces, capacidad de diseño, que sería la máxima, y la capacidad real o efectiva. Y después aparecería un concepto que liga las dos, utilización. Es el porcentaje efectivamente alcanzado. Entonces, si uno mira, porcentaje tiene que ser lo real respecto al diseño, o lo máximo. Y también aparece un concepto aquí que normalmente uno mide en porcentaje, que es cuánto es lo que produzco realmente respecto a la capacidad efectiva. Aquí hay un par de fórmulas que vienen después. Ahí está. A ver, este podría ser un resumen. Entonces, la utilización es producción real, lo que realmente produzco. Partimos por la capacidad proyectada, 820.000, 1 millón de toneladas, 82%. Y la eficiencia del proceso se define, producción real, lo que realmente estoy produciendo, partido por la capacidad, lo que efectivamente produzco. Puede que se haya diseñado para una cierta cantidad, pero ¿cuánto es lo que efectivamente produce esta planta? Ahí hay un par de conceptos asociados. Ya, como son muchos conceptos, veamos un ejercicio y vemos cómo interpretamos cada uno de estos conceptos. Entonces tenemos resumen, capacidad de diseño, que es la máxima, capacidad real, capacidad efectiva y eficiencia que liga cuánto está produciendo el proceso respecto a lo que se diseñó. Aquí vamos a poner un ejemplo que es un poquito más folclórico.
El ejemplo digo que es folclórico porque vamos a poner aquí el caso de este ejercicio. Ahora, otra cosa, jóvenes, damas y caballeros, no hay que asustarse mucho en ingeniería porque cada vez que uno escribe un problema ingenieril, como que escribe harto, pero lo que hay que sacar es la médula, la esencia siempre. Entonces vamos a aprovechar este ejercicio, que tiene mucha palabrería para resumir primero y después calculamos. Bien, leamos el ejercicio. Dice, un productor de panadería dispone de una planta para producir pan integral. Bien, en una determinada semana produjo 148.000 panes. La capacidad efectiva es de 175.000 panes integrales por semana. La línea de producción trabaja 7 días a la semana con 3 turnos de 8 horas al día. La línea fue diseñada para procesar pan tipo A con un flujo de 1.200 panes por hora. Calcule la capacidad proyectada y la utilización. Capacidad proyectada, utilización y eficiencia del planta. Lo están pidiendo. Entonces, para realizar para resolver este ejercicio, primero, tiene mucha palabrería y vemos esto, saquemos la esencia, saquemos los puros datos y ahí llevamos a que toda esta palabrería le llevamos a cuáles son las preguntas que nos están haciendo. Entonces, vamos a hacer en la próxima tabla. Entonces, dice, de ahí atrás, esto sale de atrás, dice, producción real, 148.000 panes por semana. Bien. Capacidad efectiva, 175.000 pan integral por semana. Jornada de producción, se trabaja todos los días a la semana, 3 turnos de 8 horas. Una cosa entre nos, esto nos pasó ya en el proceso, es en la tarea número 1 que ustedes hicieron. Ojo, cuando ustedes tienen un proceso continuo que dice que tiene 3 turnos, en realidad son 4. Porque ahí les aplica la normativa de trabajo. Entonces, la jornada de trabajo, eso está dada por la ley laboral que dice que son 6 días continuos, no se puede trabajar 7 días. El 7º día no se puede trabajar, son 6. Entonces, y como tenemos continuo ahí las 24 horas, entonces un turno trabaja de 0 a 8, típico, de 8 a 16 y 16 a 24. Tiene 3 ahí. Ya, pero hay que darle descanso a esa gente. Entonces hay uno que siempre está descansando. 4. Bien. Digo eso a margen, que no tiene nada que ver con el ejercicio que vamos a hacer ahora, pero ténganlo presente. Bien. Ya. Entonces, tenemos todos estos datos aquí. La capacidad de diseño de la planta fue 1.200 panes tipo A por hora, que fíjese una cosa, ¿eh? Mire, la capacidad de diseño, entonces tenemos producción real, capacidad efectiva, capacidad de diseño. Ya, pero el diseño, fíjese que nos están dando ahí en otra unidad, porque aquí se nos ha enredado la cosa, ¿no? Hay que llevarlo a las mismas unidades para poder hacer alguna relación. Así que aquí es un primer tema. Ya, estos son los datos. Y se pregunta, 3 preguntas. Dice, ¿cuál es la capacidad proyectada? ¿Cuál es la utilización y cuál es la eficiencia? La utilización y la eficiencia, a ver, para que no nos enredemos, miremoslo para allá para atrás. Ahí, utilización, producción real partido por la capacidad proyectada. Bien, y eficiencia, producción real, lo que estoy produciendo, partido por la capacidad efectiva. ¿Ya? Ya, aquí tenemos los datos y los ejercicios. Bien, capacidad proyectada. Bueno, hay que llevar la capacidad que tenemos, hay que llevarla a la capacidad proyectada tiene que ser la cantidad por la cual se diseñó la planta. Entonces se diseñó para 1.200 panes por hora y ahí está el tema. Hay que llevarlo por semana. Entonces aquí lo pusimos. 7 días por semana, 3 turnos por día, 8 horas por cada turno. Estamos trabajando las 24 horas y por 1.200 panes por hora. Hacemos todo ese cálculo, 201.600 panes por semana. Ahora tenemos todas las producciones, la real, la efectiva, la proyectada, por semana. ¿Alguien se perdió? ¿Estamos todos claros? Todos claros. Seguimos. Pregunta número 2, letra B. Utilización. Ya. La utilización es la producción real partido por la proyectada. Es decir, por la máxima, por la de diseño. La real, nos dieron los datos, que era real 148.000 partido por 200.600. Porcentaje, 73,4%. La eficiencia es la real partido por la capacidad efectiva. Real, 148.000, y estos dos datos los dieron, y los dos estaban por semana, así que
Entonces, la eficiencia de este proceso es 85% y el grado de utilización, fíjese, utilización de lo que diseñamos, ¿cuánto se usa? 73,4%. La eficiencia de lo real, ¿cuál es lo que efectivamente, cuál es la capacidad que efectivamente se usa? 175, y ahí le da un poco más. ¿Todos claros? Cada vez que tengamos un ejercicio de ingeniería, no asustarse, simplificar, aclarar los conceptos y hacer una presentación de los cálculos, una cosa lo más ordenado posible. Ingenieros somos ordenaditos, bien ordenaditos, y después que interpreten bien cada número. Y no les, oye, me salió esto, no, sino que interprete qué significa cada número. Si de repente en alguna de estas cosas me da más de 100%, puede ser, ya, pero entonces yo, el ingeniero interpretamos, ¿qué está significando eso? ¿Por qué me está dando más de 100 si esto debería ser 100? ¿Bien? Ok. Bueno, otra forma de ver, bueno, la eficiencia era capacidad efectiva partido por producción real. Eficiencia, así se definió eficiencia. La producción real, entonces yo la podría sacar capacidad efectiva partido por eficiencia. O sea, la efectiva la divido por un valor aquí que es menor que 1 y entonces me da la producción real. ¿Para qué sirve eso? Sirve de repente cuando uno tiene un proceso y le agrego yo otra parte del proceso. Entonces, siguiendo con la panadería, para que sea simple, hagamos el siguiente ejercicio. Mire, producción real entonces, capacidad efectiva partido por eficiencia. Este es el ejercicio. Un ingeniero de planta del curso de Ingeniería de Planta y Productos Tecnológicos, no dice eso. Por instrucción del gerente de operaciones, tiene que aumentar la producción de pan de la línea de proceso referida en el ejemplo anterior. Para satisfacer la demanda, el gerente decide materializar un proyecto y mejora implementar una segunda línea o proceso o cadena de producción con personal nuevo. Ya. De esta forma, para el diseño se debe calcular ahora la producción esperada de esta segunda línea. Una información relevante es que la capacidad efectiva de la nueva línea debe ser la misma que la de la primera línea de proceso, es decir, las que ya nos habían dicho, 175.000. Entonces, tendríamos que aquí, ¿no es cierto? Si queremos hacer ese cálculo, tendría que ser este número dividido por la eficiencia. Ya, tienen que darnos esos datos de eficiencia entonces. La primera línea opera con una eficiencia de 84,6%, que fue lo que sacamos. Podríamos haber dicho, bueno, pero la eficiencia ya la sabíamos. Bueno, sin embargo, en estos casos y en general, damas y caballeros, cuando uno parte con un proceso nuevo, hay todo un proceso de aprendizaje. Tomen nota de lo siguiente, cuando uno parte con un proceso nuevo, lo típico son que normalmente uno parte del orden de un 70% para el primer año, completo, año calendario. Al segundo año va entre 85 y 90%, y al tercer año recién va al 100%. Entonces hay un aprendizaje. Eso no está dicho aquí, pero seguro que ese es el concepto que está detrás. Bien, entonces, ¿cómo podríamos haber sacado esta producción esperada? Sería capacidad 175.000 partido por 0,846, 0,85. Eso sería, pero ojo que decía que era una línea con personal nuevo, hay un aprendizaje ahí. Por lo tanto, normalmente uno ahí seguía más de lo que le estaba planteando yo, 70, 90 y 100%. 70% debería ser. Bien. Perdón. Aquí parece que lo aclararon. La primera línea opera con una eficiencia de 84,6%, que fue la que se calculó, y la eficiencia de la segunda línea se estima que deberá ser menor, pues los operadores serán en su mayoría nuevos. Decía eso. Luego se espera como criterio de estimación que la eficiencia no supere el 75%. ¿Se fijan? 75%. Determina la producción esperada entonces con esta formulita. 175 partido por 0,75 sería dividido por 3/4 o por 4/3. 131.250 pares. ¿Preguntas? Estos conceptos son los que están asociados: capacidad de diseño, capacidad nominal, capacidad efectiva, capacidad real. Y que tienen que ver en la forma de que uno evalúa es cuánto uso la infraestructura o qué eficiencia tengo en el uso, que son conceptos distintos. Si no hay consultas, vamos al tema número 2. Por favor, le voy a pedir al público que alguien me sople cuando llegamos unos 50 minutos, no más que eso, y ahí alguien me lea el dedo para no sobrepasarnos mucho de ese tiempo. Primer tema de la producción,
ese es el resumen. Producción efectiva o de diseño, producción nominal o real y producción esperada. Y eficiencia y grado de utilización de la tecnología o de la infraestructura. Tema número 2, costos de inversión de plantas y equipos industriales. Claro, si uno dice costo, bueno, pero ¿qué es? Aquí no hay nada que calcular, es cosa de cotizar y listo. Sí, lo que pasa, damas y caballeros, es que normalmente uno, cuando tiene que elaborar un proyecto, uno conoce la idea nomás, pero yo no, empezamos a diseñar los equipos y tengo que tener una primera estimación. Por eso la parte de ingeniería tiene varias etapas, y la primera etapa cuando uno hace una idea, supongamos que se le ocurre una idea, un reciclaje de plástico, por ejemplo. Bien, hay mucho plástico por ahí botado, planta, perfecto, tengo que diseñar los equipos, voy a traer el plástico, lo voy a almacenar, después lo vamos a lavar, después le vamos a sacar todos los gérmenes, después lo vamos, qué sé yo, a fundir, ya. Entonces, para poder elaborar o para poder tener una primera visión, hay que tener un orden de magnitud de cada cosa. Entonces, hay un tarrito por aquí, hay una bomba por acá, hay un compresor por allá, perfecto. ¿Y cómo tengo un orden de magnitud? Ahí aplican estos métodos. Si uno tiene la cotización, no tengo nada que aplicar aquí, ninguna de estas cosas, porque todas estas cosas son estimativos, son un orden de magnitud, son con algunos factores que por ahí en alguna parte están publicados, y así entonces determinamos, antes de conocer el equipo, cuánto vale. Los temas que vienen aquí incorporados son los siguientes: estimación de costo de inversión, algunas cosas, meditar en forma general sobre el tema de estimación de costo, y algunos métodos que son conocidos por ahí y que tienen algunos factores que están publicados, porque esa es la gracia. Y los métodos típicos son estos dos que están aquí: Lang y Guthrie, americano, y factor de módulo. Entonces, ¿en qué consiste cada uno y cómo sacamos? Y después un par de ejercicios para ver cómo aplica todo esto. O sea, son una serie de tablas para poder tener una primera estimación respecto de lo que son el costo asociado a un equipo que lo estoy recién diseñando, y por lo tanto ni siquiera tengo cómo cotizar a un proveedor porque ni siquiera tengo claridad de las dimensiones. O a lo mejor digo, mira, este tarro tiene, qué sé yo, 100 metros cúbicos y yo creo que va a tener un diámetro de 3 metros y va a ser de 6 metros de alto, una cosa por ahí. Ya conozco el volumen. Bien, ¿y cómo lo cotizo? Bien, ¿cómo tengo un orden de magnitud? Para eso sirven estos métodos. Estimación de costo de inversión. Si la tecnología es conocida, entonces, bueno, si la tecnología es conocida, a lo mejor a los mismos proveedores, por ejemplo, si son, hay dos cosas. Si hay un estanque que no es de mucha rigurosidad, a lo mejor yo puedo decir, este lo voy a fabricar a nivel local. Bueno, hay maestranzas, entonces yo puedo decir a maestranza, oye, ¿cuánto sale un tarro de tal? Y ahí me van a dar un orden de magnitud también, porque ellos tendrían que decir, sí, pero necesito saber cuál es el espesor, cuáles son las pruebas. Es largo el proceso, las pruebas mecánicas, las pruebas de presión, es largo hasta que el tarro queda exactamente como lo necesitamos. Después, acá abajo dice, los costos de inversión en los equipos industriales del proceso integrado en desarrollo es la base, lo que normalmente hay que hacer cuando uno está realizando algún diseño de un proceso, y yo necesito hacer un prototipo parecido al que hace ustedes, pero acá normalmente uno dice, esto es a escala de laboratorio. Yo podría diseñar una planta minúscula con los diseños que ustedes conocen, hago los equipos pequeñitos y después hago un factor de proporción, y también es otra forma de determinar los valores reales. O sea, voy a diseñar todo esto en una maqueta pequeña, así que me cae en la mesa, y voy a diseñar cada uno de los estanques, las bombas, qué sé yo, y después le pongo un factor real, y eso tendría que darme un orden de magnitud. Algunos de los métodos están basados en esa forma. Un costo base, y sobre ese le ponen un factor, y lo llevamos al mundo real. Estimación de costo de equipo. Aquí dice estimación total de costos para una planta. En los estudios de prefactibilidad, ¿se fijan? Prefactibilidad es cuando uno tiene solamente una idea de ingeniería. No tengo precisión, por lo tanto, como no tengo diseño exacto, me basta con un orden de magnitud. Por supuesto, en la primera etapa, cuando uno da ¿cuánto vale esta planta? Mira, vale tantos millones de dólares, pero esa primera visión normalmente uno puede asumir que vamos a tener un orden de un error probable que anda por el orden del 40%. ¿Se imagina? Es muy grueso el detalle todavía. Y en ese estatus es donde estamos aquí. En la literatura especializada, dice ahí, y en los archivos de ingeniería existe una gran cantidad de información de precio y cotización de equipo,
de los cuales mediante actualización aplicando factores de escala, entonces se puede obtener los costos reales aproximados, faltaría decir estimativo, aproximado. En otros casos, cuando se trata de equipos fabricados localmente, se puede calcular determinando el peso y algún factor de costo. Oye, este estanque va a tener tal espesor de acero y tiene tales dimensiones, tal volumen, ¿cuánto vale a una maestranza? Oye, ojo, que todo eso que uno pide al proveedor, todo eso tiene un costo, porque hay que poner a un ingeniero o alguien que diseñe, entonces no es gratis. Y por eso mismo, como todavía no quiero invertir nada y no quiero pagarle a nadie nada todavía, por eso es que uno usa estos factores, estimaciones aproximadas. En general, los métodos para estimar los costos aproximados de los equipos industriales se clasifican en tres tipos. Esto es para que uno tenga un orden de qué forma puedo hacer estas estimaciones. Reactualización y escalamiento, una base y lo llevo al mundo real. Información de literatura y gráfico y tabla, esto se usa bastante y aquí vamos a hacer algún ejercicio más o menos en esta línea. Y cálculo del peso por el equipo y su costo mediante factores respecto al mundo real. A ver, si se conoce el precio de un equipo determinado, su costo puede ser reactualizado a la fecha presente y ahí normalmente, a ver, si conozco el costo de un equipo, a lo mejor en la historia dice, oye, un estanque de este, sí, pero se hizo un proyecto hace 10 años atrás y tenía un estanque parecido a este, perfecto. ¿Cuánto te costó? Y por algún factor de actualización, que puede ser, imagínense, IPC partió por IPC del 2020, el IPC, si el otro fue el 2010, perfecto, esa relación. Ahora, en general, esos no son muy aceptados, sino que más bien va sobre indicadores que son más sólidos, y esos normalmente son factores internacionales. Entonces ahí dice, mire, factores índices Marshall o Swift, que son base lo que son los indicadores de desempeño de inflación americana. Para el escalamiento, proporción. Es decir, para determinar el costo de un equipo de cierta capacidad, si se conoce el costo de un equipo menor, un piloto, entonces es factible utilizar esta relación. Relaciones de este tipo. Costo de un equipo respecto de otro equipo, porque ese fue otro equipo, pero es similar, ¿no es cierto? Ahí tienen, fíjese, ISUA, índices. Índices del 2020 partido por el índice de 2010 y por esta cosa que normalmente aquí le ponen un factor, lo que son más simples son capacidades, o sea, volumen del otro partido por el volumen que voy a tener yo y toda esta cosa me permite una primera estimación. Todo eso que está ahí es posible que uno lo pueda usar. Y uno dice, sí, pero tiene un N ahí arriba. Bueno, es que cuando es la relación esta Marshall, se le pone un valor ahí que ya se conoce. Así que estos valores, los volúmenes están, los indicadores hay que ir a buscarlo en alguna parte y el costo, ¿cuánto costó el otro? Era tanto, entonces, ahí le sale. Listo. En general, uno tiene que usar siempre una moneda dura para hacer la estimación. Entonces usamos dólares, usamos UF. Recuerden ustedes que todo esto tiene que ir a una evaluación económica, entonces después tenemos que hacer el flujo caja, vamos a sacar el PAN, el TIT y todas esas cosas, y ahí normalmente, ojo que el tema de inflación no está contemplado, porque está contemplado el valor del dinero en el tiempo, ¿bien? Y por lo tanto eso lo más sólido posible. Y por eso mismo dólares UF. Aquí hay un pequeño resumen de lo que estamos conversando y cómo los métodos de estimación nos permiten hacer aproximaciones que estamos claros que distan de la realidad. Dice estimación razonable o aceptable, discriminar alternativas de uso. Aquí teníamos una recién que usa en base a los indicadores de desempeño. Pero sí es importante esto porque con una primera visión uno puede saber si el proyecto es o no viable. Entonces, por ejemplo, oye, esta cosa sale demasiado cara. En una primera instancia que sé que no es real, tiene bastante error el método de cómo vamos a tener los costos, pero esto de inmediato ya dice sí o no. Y no seguimos trabajando adelante porque todo lo que son HH, ingeniería, eso tiene un costo. Esto que está acá es como para tener más o menos una idea de lo que son las estimaciones. Eso yo ya lo había planteado antes. Cuando uno parte con una idea nomás, tengo una idea de hacer un proyecto, una idea de hacer un proceso de manufactura. En esa primera idea, que es la primera etapa de la ingeniería, que es la prefactibilidad, yo le pongo estos indicadores que estamos hablando aquí, y lo típico es que tengamos
de ese orden de magnitud, mire, 40% de precisión probable, imagínense. O sea, puede llegar hasta un 60% de error. Ahora, en la medida que vamos avanzando y vamos acotando más el ejercicio, bueno, ahí uno va haciendo mayor precisión, perdón. Y fíjese usted, si nosotros ya llevamos, después le ponemos ya al modelo, mire, este ya está en escala, fue hecho en AutoCAD, lo típico es que uno ya logra lo que es el máximo error que la ingeniería acepta, más o menos 5%. Si estamos bajo eso, nada que decir. Tampoco vamos a tener un 100%, por eso es que después, una vez que uno tiene ya un presupuesto, deja ahí un margen de error y le pone una plata extra y eso es hay un comodín ahí que permite acomodar y tener entonces una cercanía mayor a cuál va a ser el desembolso real. Los dueños del capital siempre le piden, ¿cuántos son? Yo le digo 150 millones de dólares. Bueno, si fíjense ustedes, si eso es más o menos 5%, no es tanta plata, pero si eso fuera 60% error, imagínense cualquier cosa. ¿Eh? Bueno, en realidad cuando uno ya está en el detalle, está del orden de bajo 5% el error. Eso es lo esperable. Voy a dar la palabra al público. Hasta este minuto, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien está medio perdido o estamos ok? ¿Ok? Dedo hacia arriba. Dedo hacia arriba. Seguimos. Vamos a entonces entrar en algún detalle sin que tampoco entremos como muy fino a lo que son las diferentes metodologías que hay para determinar factores de costo. Y en una primera etapa vamos a ver lo que es la estimación de costo en base al costo base. Uso de factores de experiencia para incluir los accesorios adicionales para la operación y posterior operación de los equipos de proceso. Costo base, método Lang, costo base. Entonces, fíjese, método clásico implica sumar todo lo que son los costos base de los diferentes equipos principales. Aquí no van normalmente las tuberías, no van los puntos de edificación. Fíjense que después hay obras civiles que necesitan a lo mejor hacer una, eh, un foso, un punto de fijación al suelo, etcétera. Todas esas cosas no van, sino que solamente los equipos principales. Tenemos tantos tarros, qué sé yo, se contempla tantas bombas, tantos compresores, solo eso. Y entonces el índice este del método Lange, índice del costo de los equipos principales, es la sumatoria de todos los equipos, pero solo los equipos principales. Y por lo tanto, por eso mismo, no se le puede pedir mayor precisión. Aquí los equipos grandes nomás se suman. La tubería, no sé cuánto vale, pero por eso mismo habrá que poner algún factor para tener un orden de magnitud más cercano a lo que sea el mundo real. Me voy a saltar todos los detalles intermedios, pero el costo Lang finalmente es un método como de este tipo, más o menos. Mire, el índice final, ¿cuánto vale esto? Ahí está el índice, la sumatoria que habíamos dicho ahí antes. Y entonces, si todo eso que está ahí adentro, uno pudiera decir, bueno, eso es un factor, porque ahí hay un factor de un tipo, hay una suma de todos los equipos principales, todo eso. Ese es un factor que es F sub L, factor de estimación del proceso considerando solo los equipos principales, por un indicador ahí del método este, del I sub C. Y entonces aquí normalmente se asume también uno cuando dice los equipos principales, ¿de dónde saco los datos? Bueno, factor de la experiencia, procesos similares, procesos parecidos. Si no tengo nada, ahí estamos malitos. Y aquí, y se encuentra uno cuando aplica estas cosas, dice, mira, el factor ese que decía, el factor Lance, F sub L, ¿cuánto vale? Si usted trabaja en el mundo de los sólidos, la primera parte hablábamos de cintas transportadoras, de elevadores de capacho, hablamos de trituradores, solamente con puro sólido, ahí lo típico, ese factor es 3.10. Bien. Ahora, y eso es cuando hay un solo producto, o sea, pura caliza, sí, pero si mezclamos caliza con otra cosa, son dos productos, ahí mezclas de sólido, un factor más alto, y si fueran fluidos, líquido o gases, una planta de refinación de petróleo, por ejemplo, 4.74, este factor. Entonces, si ustedes miran atrás, tenemos todos los datos para poder calcular, porque ahí ese lo calculamos como sumando los equipos principales, por un factor que también está tabulado, y todo eso por el índice del caballero este que ustedes lo pueden encontrar en una tabla. Y por lo tanto, ¿cuánto es la inversión final? Tantos millones de dólares. ¿Bien? Ese es el método Lange.
está basado normalmente en la expertise, en la experiencia. Segundo método Guthrie. El método Guthrie, como concepto, aquí dice, oye, mira, la planta completa dividida en áreas, y ahí en esas áreas una estimación lo más cercana, trata de ser un poquito más preciso que el otro método, para estimar un costo por la y este método sí, lo que son antiguos, ¿sí? Este es del año 68. Entonces hay que ir aquí a actualizar, porque imagínense, del 68 hasta el 2020, los factores que se publican cuando uno aplica un método como este son todos del año 68, por lo tanto hay que hacer una relación ahí. 2020, rebanado 2018, 1968, y así se actualiza. Los factores de la corrección, hay una revista para que ustedes sepan, ¿eh? Nosotros uno de los libros base que tenemos es el manual del ingeniero químico, el Chemical Engineer Handbook. Ya, y hay una revista técnica que es frecuencia mensual americana, que trae todo lo que es la industria transformadora ingenieril, y que se llama así, Chemical Engineer. Y esa es una de las fuentes donde se encuentran los factores de estos Guthrie para diferentes procesos y diferentes equipos. Entonces aquí tienen como un esqueleto de los diferentes elementos que se considera el método Guthrie, que trata de ser un poquito más preciso porque abre un poquito más la caja. El otro es bien global, como ustedes vieron, los equipos principales por un factor y eso lo multiplica por otro factor y listo. Y ahí está. En este caso, observen ustedes, miren, costo de los equipos, FOB. FOB, ¿conocen ese concepto? Sí, ¿no? FOB, Free on Board. Ese es cuando los equipos, por ejemplo, cuando hay que traerlo del extranjero, hay que pagar una serie de derechos. Entonces, se lo compro a alguien que lo vende, qué sé yo, en Francia. Ok. Allá en Francia valen tantos dólares. Sí, pero él tiene que meterlo arriba de un camión, del camión va al puerto, en el puerto le ponen un primer impuesto, entonces, free on board, cuando está arriba, embalado arriba del barco, ahí es free on board. Ojo que eso viene para acá, después tengo que agregarle el flete y acá le vuelven a poner un impuesto para no entre. Eso se llama CIF. ¿Bien? Y ahí ya yo lo tengo en el puerto chileno, está en San Antonio, está en Valparaíso, por ahí. El material directo, perdón, ¿quedó claro el FOF? FOF y CIF. FOF, allá, donde salió, arriba del barco. CIF, acá, a la salida del puerto. Material directo, mano de obra directa, costo de los materiales, costos indirectos, módulos, y de cada uno de los módulos pensando ahora área por área. De alguna manera lo que trata de hacer es decir, oye, mira, los equipos estos, algunos serán importados directamente y otros habrá que fabricarlos. Entonces, todas esas cosas las contempla este método, por eso se establece que es un poquito más preciso, aunque es un método bastante antiguo. Bien. Acá tenemos la estimación en base al costo base. Ese ya lo habíamos mencionado. Ahí estarían los tres temas. Lang, Guthrie y costo base. Costo base, el costo, lo que saldría la base de la planta y la llevamos ahora a la situación actual, corrigiendo por factores de conversión de moneda, normalmente moneda dura, y lo traemos hasta el tiempo actual. Aquí traje un pequeño resumen cuando uno dice, bueno, los módulos, los factores, cuando empiezan a enredar la cosa y tiene un cálculo y esos factores, ¿de dónde salen? Todos están tabulados. Uno va al Guthrie y toda la cosa está tabulada. Lo que sí pasa, que como es área por área, entonces hace distingo de varios equipos. Entonces, por ejemplo, cuando le va a poner usted en su proceso, va a haber un horno proceso. Es que ese tiene un módulo de un factor de 2.30. Calentadores, fuego directo, estos son intercambiadores de calor. Enfriadores de aire, estanques, etcétera. Cada uno se fija, cada tipo, entonces va a haber un horno, van a haber algunos intercambiadores, va a haber enfriador de aire, van a haber algunos estanques. El otro también, estanque puede ser horizontal, normalmente los horizontales son para algunos combustibles, como por ejemplo el diésel, esos son horizontales. Y cuando son de mayor capacidad, casi todos son verticales. Entonces, fíjense ustedes que hay bastante diferencia. En general, los equipos verticales son más grandes, por eso también tienen un factor más alto. Y bueno, como resumen, tenemos nosotros
un formulismo de este tipo, fíjese, costo, el costo más probable es una suma de costo aquí y lo que se maneja a nivel local, el FOB, y un costo, el costo de la base. El costo de la base, lo que hay que pensar que en estos métodos, estos últimos que estamos viendo, son factores del año 68. Aquí hay un par de ejercicios para ver cómo lo aplicamos. Factor de intercambiador. Aquí este es para el caso muy específico cuando son los intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor son para calentar un fluido, para enfriar un fluido. Bien. Aquí lo que es típico importa mucho a qué presión trabajan eso. Y ojo que como son todos gringos, aquí siempre la presión es en PSI, libra-fuerza por pulgada cuadrada. Una atmósfera son 14,7 PSI. Aquí hay algunos ejercicios de lo que típicamente ocurre, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, oye, ¿cómo determino el costo de un intercambiador de calor? Bueno, pregunta, ¿cuál es el área de intercambio? Aquí esto es logarítmico, 100, 1000, 10.000. Para que sea simple, 1000. Fíjese, pie cuadrado. 1000. Ahí arriba me da un factor. Costo, esto es por $1000. Entonces este valdría del orden de, redondear, $8000 más o menos. Y así sucesivamente. Cosa similar para los estanques. Aquí traje algunos ejercicios. Supóngase un estanque, ya, pero el estanque, ¿cuál es lo típico? El volumen. Ya, pero ¿cómo se determina el volumen? El volumen se determina con el diámetro. Supóngase un estanque aquí, este ejercicio de arriba. Diámetro. Esto tiene 10, 9, 8, 7, 6, es entre 6 y 7 metros de diámetro. Perdón, pie. 7 por 3, 0,3, un pie son 0,3 metros, 2,1 metros entonces de diámetro. Ya, ¿y cuál es la altura? Porque es volumen, diámetro por volumen, ¿ya? Y entonces aquí le da el costo. Eso por 1000 o sea, esto vale 10.000, 20, casi $30.000 vale un estanque vertical que tiene un diámetro de 7 pies más o menos, ¿bien? Y que tiene una altura de 80 pies, 8 por 3, 24 metros. Ya, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está el tiempo? ¿Vamos bien? Bien. Si no hay preguntas, vamos a hacer dos ejercicios. Ahora, llevémoslo al mundo real, sí, pero saquémosle el costo. Primer ejercicio. Torre de destilación fraccionada. Aquí puse una fotografía. Esto es una torre de destilación fraccionada. Esa. Vamos a ver. ¿Cuánto vale esto? Ya, entonces, ¿qué tengo que saber para poder sacar una estimación? Tengo que saber que voy a aplicar alguno de estos métodos, sé que hay una parte gráfica y tengo que conocer más bien las dimensiones de esta cosa. Voy a suponer una columna con plato. Entonces, esta columna es por dentro, eso que está, esto es una planta de refinación de petróleo. Ya, por dentro hay que conocer cómo es esto, cómo es eso por dentro, ahí está. Es así más o menos. Ahí entra el petróleo crudo, esto tiene temperatura aquí abajo, entonces por acá abajo, entonces el material, lo que viene en el crudo, que es más volátil, los vapores salen por allá, y lo que es la parte líquida sale por acá. Esto se usa para generar combustible. Por ejemplo, en algunos de estos platos, en alguna zona por aquí, el plato ahí al lado está, mire, así son, ¿no? Por dentro ahí. Entonces, el líquido, el petróleo cae ahí, y el líquido va bajando, el que tiene menos, que tiene mayor punto de ebullición, pero lo que tiene menos punto de ebullición, los vapores se van para arriba. Por ejemplo, un etileno, por ejemplo, eso tiene punto de ebullición con menos 15 grados, entonces claro, eso sale por ahí arriba, es gas. Sin embargo, el alquitrán, eso tiene un punto de ebullición, o el petróleo, un punto de ebullición por allá, 140 grados. Entonces, se fija, ese líquido, y así esto es una de destilación fraccionada. Entonces, en alguna parte por aquí, por ejemplo, puede salir el octano. Octano es el combustible que usamos en los vehículos, ¿eh? Por ahí, por ejemplo, ahí, ¿bien? Y los que son más pesados siguen bajando, 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 y por acá abajo puede salir ahí una cosa así como el alquitrán, ¿bien?
Entonces, fíjese, alquitrán, todos los líquidos ahí y los gases por ahí arriba. Etileno, por ejemplo. ¿Bien? Ya, ¿qué tengo que saber entonces para saber cómo le saco el costo a esto? Esta es una columna, entonces se encuentra un gráfico de este tipo. Aquí está una tablita con los diámetros, y entonces, por lo tanto, nosotros es suficiente decir, si es columna de plato, entonces me bastaría con el diámetro, eso va a significar un cierto volumen, diámetro ¿cómo se llama? Y altura. Entonces dice aquí, altura de la columna con platos en pie. ¿Bien? Entonces tengo 10, 100, esto tiene 20, o sea, tiene un poquito más de 20 pies por 0,3, o sea, tiene un poco más de 6 metros de diámetro. Bien, con la altura y sacamos el costo ahí arriba. Bien, eso es una torre de destilación fraccionada. Así de simple. Bueno, uno después pone esa cosa que va a tener por dentro, va a tener rejillas especiales. Bueno, ahí puede acomodar un poquito más porque hay otras tablas que a uno le permiten ser un poquito más preciso. Algunas de estas cosas tienen algunas rejillas especiales, son materiales especiales, ahí le permite ajustar. Pero con el gráfico anterior ya tenemos un orden de magnitud. ¿Cuánto cuesta esa torre de destilación fraccionada? ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Aquí traje un segundo ejemplo, una bomba centrífuga. Esta deberíamos conocerla porque la hemos visto en alguna de las presentaciones anteriores. Ahí traje una bomba, esa es una bomba centrífuga típica, ¿cierto? Succiona por acá y levanta presión por allá, el fluido sale por allá. Ahí está el motor de la bomba, ¿no? Una moto bomba. Bien. Si hago un corte de esta bomba sería así. ¿Mm? Succión y por fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Ahí da vuelta el fluido y así toma presión y entonces levanta esto y lo traslada desde aquí hasta otro punto, en donde necesitamos almacenarlo o procesar el líquido, qué sé yo. Ya. ¿Cómo le sacamos el costo a esta bomba? ¿Qué necesitamos para eso? Tan simple como vamos a una tabla, vamos al libro, trajinamos, bomba centrífuga. ¿Qué necesita? Lo típico que necesita es cuál es el flujo que necesitamos, pero como son unidades gringas, galones por minuto, galón. Un galón son 3,785 litros. Bien, si son 100 litros, dividido por 3,785, 100 litros, o digámoslo por 4, porque sea más fácil, serían 25 galones. Bien, y por la presión que va a levantar, supongamos que sean 10 atmósferas, por ciento, en ese caso serían por 150. 4 por 150 le da 1000. O sea, sería más chica la que estoy hablando yo. Acá estamos hablando de una de 10.000. Flujo por presión. 10.000. Y esta es la curva típica de una bomba centrífuga. Les da esa cantidad como costo base en dólares. 10 por 100, 1000 como costo base. Bien. Y después, entonces, tenemos que ver tipo de materiales de la bomba, si tiene alguna carcasa especial, y ahí aparecen una serie de otros factores, y al final sacamos cuánto va a costar esa bomba en unidades, dólares u otra unidad dura. Preguntas. Damas y caballeros, no hay ninguna. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Voy a compartir esa presentación. Hay otro ejercicio de cálculo intermedio para que ustedes la revisen, pero con lo que ya vimos ahí tenemos como las líneas principales de lo que necesitamos conocer, saber, y lo que es más importante, dame caballero, no necesitan ponerse ninguna de esas cosas, aprenderse la memoria. Saber que existe nomás, que hay métodos estimativos, que son gráficos, y habría que entender que para cada uno de los equipos principales, un horno, un compresor, un ventilador, una bomba, hay un gráfico para cada uno de ellos. Y me da primero una cosa gruesa y después yo, si esta cosa va a tener carcasa metálica, plástica, etc. Ahí acomodo la cosa. Entonces hay que tener eso como idea. Lo mismo la fórmula Lunch, que son factores de experiencia. Sumo los equipos principales y le pongo un factor que en alguna parte lo tengo que encontrar. Está ese factor. Y con eso yo tengo un orden de magnitud
cuando no puedo tener una cotización por los equipos de proceso. Eso era el tema de hoy día, que estaba relacionado con producción, eficiencia de la producción y con determinaciones de costos de diferentes equipos de proceso. Nos quedan como 10 minutos. Si tienen alguna consulta, sugerencia o comentario, lo abordamos. Caso contrario, parece ser suficiente con lo que hemos visto. Tenemos ya 50 minutos. ¿Sí? Suficiente. Damas y caballeros, ustedes tienen la palabra. Profe, está claro y cualquier cosa al correo, ¿cierto? Por supuesto, eso siempre, siempre van a tener ahí una respuesta lo más rápida posible. Yo antes de retirarme quisiera decirles que estamos revisando un poquito los temas que faltan. Para conocimiento de todos ustedes, estamos ya en la parte final del curso, estamos prácticamente nos quedan solo las evaluaciones finales del curso y vamos a ver que no queden muy juntas unas con otras. Así que dentro de la semana, o por un correo, qué sé yo, o en la próxima clase, les contamos si es que hacemos algún ajuste, pero la idea es que no quede demasiado saturada la agenda en la última parte. Estamos en eso con la profesora Valeria. ¿Ya? Muy bien. El tema de hoy día está abordado. Voy a subir al Educandus entonces el PowerPoint y copia de este video para que ustedes lo revisen y aclaren dudas. Y si hay otras dudas, por supuesto, vía correo ahí me las hacen llegar y las revisamos. Damas y caballeros, por la atención dispensada, muchas gracias. Por el día de hoy es suficiente. Y nos conectamos nuevamente la próxima semana. Y atento siempre a cualquier consulta que ustedes tengan. ¿Bien? Gracias. Muy bien. Y hasta la próxima semana. Muchas gracias, profe. Chao, adiós, adiós. Adiós, profe. Chao, profe.